Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Laboretti, soy profesor adjunto de la Cátedra Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, estoy haciendo estos videos de las clases. Como dije, voy a hacer dos, las voy a dividir cada clase que dura más o menos unas 3 horas en dos videos y voy a ir relativamente rápido, pero bueno, en la descripción lo voy a dejar el material ampliado de lo que acá está resumido, digamos. Entonces, lo que nos toca ahora es el diseño convencional de sistemas de control digital, donde convencional se refiere a que vamos a usar técnicas tipo lugar de raíces, técnicas de tipo analítica por ajuste de polinomios, o sea, en el dominio de la transformada Z. ¿Sí? O sea, no vamos a usar técnicas de variable de estado. Eso es otra parte de la materia y la da el doctor Pucheta. Bueno, vamos a proceder entonces con este diseño de sistemas de control digital. Vamos a abordar el diseño usando el lugar de raíces. Vamos a presentar los compensadores más comunes. ¿Sí? Vamos a tratar el diseño analítico de sistemas relativamente simples y los métodos para implementar los controladores digitales, es decir, van a ser algoritmos. Una cosa que hay que tener en cuenta, como acá está todo comprimido al círculo unitario, es que tenemos que usar al menos 4 cifras de precisión numérica, o sea, no vale redondear, digamos, 1,4122, no vale redondearlo a 1,4, digamos, ¿sí? Esos decimales pueden tener una influencia decisiva, ¿sí? Bueno, vamos a ver las acciones básicas de control. Para empezar, esto es muy parecido a lo que es muy parecido a lo que es el control analógico, pero tiene algunas diferencias, obviamente, porque son algoritmos y no circuitos electrónicos los que lo ejecutan. Por un lado tenemos las acciones básicas, la proporcional, que es simplemente una ganancia, multiplicar el error por una ganancia, o sea que en el dominio transformada también es una ganancia, ¿sí? Las ventajas que tiene, disminuye el error porque aumenta la KP, ¿sí? Y también la KB, ¿sí? El problema es que disminuye la estabilidad relativa y presenta un fenómeno llamado patada proporcional que se produce cuando la entrada o el set point varían bruscamente. O sea, si hay un incremento en la salida, en la entrada, perdón, en la referencia, la entrada no actúa rápido, entonces se produce un salto en la acción de control, en este caso la acción de control proporcional. En la filmina siguiente va a estar las dos, la acción de la patada proporcional. La acción derivativa en realidad, como acá la derivada no existe, tomamos la primera diferencia, o sea, la acción derivativa es una constante KD por el error en el instante actual menos esa misma constante KD por el error en el instante anterior. O sea, vamos a tomar la primera diferencia del error, ¿sí? Como vamos a ver, aporta amortiguamiento al sistema, al igual que en tiempo continuo hace la acción derivativa, y mejora la estabilidad relativa y el sobrepaso. ¿Cuál es el principal problema que tiene? Bueno, son dos. Vamos a tratar uno. Es que si el error es constante, aunque sea alto, como solamente detecta los cambios en el error, si el error es constante, aunque sea alto, este contador no va a reaccionar, ¿sí? O sea que la acción derivativa no puede actuar sola. También presenta la llamada patada derivativa, igual que la proporcional, lo cual acá está dibujado, por ejemplo, en un cambio en el error, ¿sí? Este sería el error, y acá tengo la patada proporcional y acá tengo la patada derivativa que vemos que es una acción bastante grande. La acción derivativa también tiene otro problema que no vamos a tratar aquí, es que es muy captadora de ruido, ¿sí? Porque pequeñas variaciones de ruido me van a generar grandes variaciones en la señal, o sea que es una señal, es una acción que hay que tratar de no usarla o modificarla de alguna manera, ¿sí? Para que no reaccione frente al ruido. Eso lo podemos ver en el diagrama de Bode, digamos, si hiciéramos el Bode sería un filtro pasaltos, ¿sí?
entonces captaría ruido de alta frecuencia. Se prefiere en general la acción de control de adelanto. La acción integral, que representa, como acá no se puede integrar, representa la sumatoria, ¿sí? O sea, es una constante KI por la sumatoria de los errores hasta el momento, digamos, entre n igual a 0 y k de e de nt. Y su transformada z sería KI sobre 1 menos z a la menos 1 por e de z. Esta acción es su principal característica, es anular o mejorar el error de régimen porque aumenta el tipo de sistema. Pero además aumenta el sobrepaso y en general deteriora la estabilidad. Acá hay que tener algunas cositas en consideración. Al ser una suma acumulada, es decir, que se acumula, digamos, desde que el sistema arranca hasta el instante actual, hay que tener en cuenta que no se produzca un overflow. El overflow ya hablamos, es cuando digamos, un registro del micro está, por ejemplo, FFFF, y le sumo más 0, 0, 0, 1, esto pasaría a ser 0, 0, 0, 0, o sea, pasa del estado más alto al estado más bajo. Eso se llama overflow y hay que tratar de evitarlo. Para ello hay algunas técnicas, como por ejemplo saturar el error antes de entrar al integrador, ¿sí? También presenta otro efecto que se conoce como reset wind-up, lo vamos a explicar en la filmina siguiente. Este efecto se produce cuando hay una saturación del actuador, ¿sí? O sea, el error viene así, entonces la acción integral lo integra, produce esta señal de control, pero el actuador acá dice, bueno, yo hasta acá llegué, por ejemplo, imaginemos que es una válvula, y bueno, cuando abre al 100% ya no puede abrir más, ¿sí? Entonces, el error, la acción de control queda constante, el error no disminuye todo lo que debería disminuir, y lo más importante es que acá, al hacer un error positivo, fíjense que el error acá es positivo, ¿sí? La acción integral la está sumando, y después, cuando el error invierte el signo, tiene que restar todo eso que sumó, ya se hagan cuenta que es un capacitor que se cargó y se tiene que descargar, digamos, para recién bajar por encima del nivel que tenía el actuador en la saturación, ¿sí? Y después, bueno, retoma la forma lineal, o sea, es una no linealidad que tiene, digamos, el actuador. Si acá vemos, esta sería la acción sin saturación del actuador, y con saturación aparece una señal que parece que está un poquito retardada. Ese efecto se llama reset wind-up o integral. Entonces, combinando esas tres acciones de control y ponderándolas por las ganancias, tenemos el control proporcional integral derivativo, o sea, PID, cuya función de transferencia en potencia de z a la menos 1 es esa, ¿sí? Y hay varias formas. Esta forma en particular se denomina algoritmo de posición. Hay otras formas, hay un algoritmo de velocidad, hay otra forma en variable de estado que tiene algunas ventajas, pero bueno, vamos a tratar de mantenernos en una técnica relativamente simple. Ahora bien, esta expresión me sirve para implementarlo, ¿sí? Pero quiero sacar la función de transferencia en potencias positivas de z. Y bueno, ¿qué hago? Multiplico por z, divido por z, ¿sí? Me queda eso. Lo que hacíamos en teoría de señales. Operando todo esto se tiene eso. Me queda arriba un polinomio de orden 2, o sea que va a tener dos ceros, ¿sí? Un polo en el origen y un polo en el 1, que es la acción integradora. Ya lo vamos a ver. Si para una cuestión de facilidad de notación le llamamos K a Kp más Kd a la suma de las tres acciones, le llamamos B a Kp más 2Kd sobre K y C a Kd sobre K, se puede poner a los fines del diseño como K por Z cuadrado menos BZ más C. Podemos ver que, como dijimos, tiene un polo en el origen, tiene un polo en el 1, y dos ceros que pueden ser reales o complejos conjugados y corresponden a la ecuación b más menos raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2, y tienen
por las características que tienen B y C aplicando Joule, podemos ver que están siempre los ceros. Van a estar dentro del círculo unitario, suponiendo todos los coeficientes positivos, ¿no? ¿Sí? KP, KI, KD mayores que cero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven? O sea que los ceros van a estar dentro del semicírculo negativo y también, o sea que el sistema de fase mínima, y también podemos ver mediante el criterio de Hurwitz, con las condiciones que B es menor que C y demás, que van a estar en el semiplano derecho. Los ceros van a estar en el semicírculo derecho. O sea, van a estar dentro del círculo de radio unitario y en el semiplano derecho, entonces esa intersección hace que los ceros van a estar en el semicírculo derecho. O sea, lo podemos poner de forma factorizada. ¿Por qué de forma factorizada? Porque vamos a usar lugar de raíces. Lo podemos poner como una ganancia K por Z menos un 0 por Z menos el otro 0 sobre Z por Z a la menos 1. O sea, tengo 3 grados de libertad. Lo que puedo mover acá, los dos polos están fijos. Lo que puedo mover son los ceros y la ganancia. ¿Sí? O sea, moviendo los ceros voy a alterar el lugar de raíces, básicamente. Estos serían, si son reales, pueden ser complejos conjugados, pueden moverse para allá o para allá. ¿Sí? Entonces, con esto voy a alterar el lugar de raíces de forma que las raíces pasen por donde yo quiero y después, ajustando la ganancia, voy a obtener que las raíces del lazo cerrado estén en el punto específico en que yo quiero colocarlas. ¿Sí? Bueno, este tiene sus formas simplificadas, el proporcional, o sea, cuando K y KD son 0, tenemos solamente el proporcional, que al ser solamente una ganancia tiene un solo grado de libertad y no permite alterar el lugar raíz, ¿sí? Solamente me permite moverme dentro del lugar raíz. Por otro lado tenemos el proporcional integrador, cuando KD igual a 0, se convierte en el control proporcional integral, ahí están las fórmulas, ¿sí? Podemos decir que lo podemos poner como K por Z menos un 0 sobre Z menos 1. O sea que va a tener un polo fijo y este 0 que se va a mover. ¿Sí? O sea que tiene 2 grados de libertad. Fíjese que contribuye con ángulo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Cualquiera sea el punto Z, siempre el ángulo del 0, θ, va a ser, a ver, el ángulo del 0 va a ser menor, este ángulo del polo llamémosle pi, phi, digamos, el argumento del 0 siempre es menor que el del polo. O sea que phi c, que es θ menos phi, es menor que 0. O sea, la contribución de ángulo siempre va a ser negativa, o sea que va a hacer que el lugar raíces se curve hacia la derecha. Si tuviera un lugar raíces por acá, digamos así, va a ser que se curve hacia la derecha, porque contribuye con ángulo negativo. El ángulo máximo que puedo construir es alrededor de 90 grados. Por ejemplo, si estoy acá, tengo este ángulo de 180 y este es 90, tengo 90 menos 180, sería menos 90 grados. ¿Sí? O sea, este controlador aumenta el tipo de sistema, o sea, mejora el error de régimen y generalmente se usa cuando el sistema es tipo 0 y quiero que la respuesta al escalón tenga error nulo. También tengo el proporcional derivativo, que también es lo mismo, pero tiene, en vez de tener un polo acá, tiene un polo en el origen, ¿sí? Dadas las condiciones, el módulo de C siempre va a ser menor que 1, ¿sí? Es un retardo y un polo móvil, entonces tiene 2 grados de libertad. S0, ¿sí? Que siempre va a ser real, y la ganancia. Esto contribuye con ángulo positivo ahora, porque el ángulo del 0, de θ, siempre va a ser mayor que el ángulo del polo. O sea, θ va a ser mayor que phi, o sea, θ
menos phi va a ser mayor que 0, contribuye con ángulo positivo, entonces curva en lugar de raíz hacia la izquierda. Como la suma tiene que ser un múltiplo de 180, al agregarle algo positivo, el lugar raíces se va a correr hacia la izquierda. Entonces, ¿qué le va a dar? Amortiguamiento y mayor estabilidad. El ángulo posible es 90 grados o algo menos si los polos son complejos conjugados. Por otro lado, tenemos el controlador de adelanto, que vendría a ser como una especie de PD mejorado, digamos. Se puede poner como K por Z menos A dividido Z menos B con A menor que B y los módulos menor que 1. O sea que tiene siempre el 0 a la derecha, ¿sí? Si no sería controlador de atraso. Entonces se tiene 3 grados de libertad, de freedom. O sea, tiene un grado de libertad más que el PD, ¿sí? Porque acá podemos ver tanto el polo como el cero, y también la contribución es positiva, al igual que sería, el PD sería si el polo estuviera acá, digamos, la diferencia es que acá puedo mover ese polo también, entonces va a contribuir con un ángulo un poco menor que el PD, digamos, ¿sí? Excepto que el punto esté acá, con lo cual contribuye con ángulo negativo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo vamos a encarar el diseño. Para eso tenemos dos caminos. Nosotros siempre partimos de un sistema continuo. Partimos de aquí. El camino que nosotros estamos recorriendo ahora es digitalizar, sacar la función de transferencia digital, ¿sí? Acá, con técnica de diseño digital, vamos a implementar el controlador como ecuación de diferencias, ¿sí? Ahora bien, podemos hacer otro camino que también se suele usar, vamos a ver un poquito cómo se hace, usar las técnicas de diseño analógico que ustedes ya conocen. Entonces, para el controlador vamos a tener una función de transferencia analógica que va a ser una ecuación íntegro diferencial en general, y mediante una aproximación numérica también vamos a llegar al mismo resultado. Pasa que esto matemáticamente es más correcto porque aquí, al digitalizar, hay que tener en cuenta el efecto del retentor, que por ahí no está bien claro, ¿sí? O sea que nosotros vamos a hacer, digamos, tenemos el diseño directo y el analógico o indirecto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de eso, por lo menos cómo se digitalizan los controladores de tiempo continuo. ¿Cómo vamos a hacer? Obtenemos el modelo digital del proceso y se diseña el controlador digital. Podemos usar en lugar de raíces o podemos usar la técnica analítica. La técnica analítica se puede usar, pero es un poquito complicada. Ya vamos a ver un ejemplo. Digamos, se plantea la ecuación característica, se plantean los polos, se plantea la ecuación característica deseada y luego, igualando coeficientes, podemos obtener los parámetros del controlador. Vamos a ver ejemplos de cada uno, pero más bien del lugar de raíces. Acá nos aparece en control digital una cosa que ya hablamos que se llama muestras por ciclo. Entonces, eso va a decir dónde tengo que ubicar los polos para cumplir con ese otro parámetro de diseño. En general, m tiene que ser mayor que 10, ¿sí? Para que un sistema se considere bien muestreado. Acá tenemos, por ejemplo, el negro son 8 muestras por ciclo, fíjense que no se parece mucho, ¿sí? Y el azul son 40 muestras por ciclo. Esa relación de muestras por ciclo es el tiempo la inversa, o sea, el tiempo correspondiente a la frecuencia amortiguada dividido el tiempo de muestreo, o sea que es la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia amortiguada, ¿sí? O sea, esta es la parte, eh, sería la parte imaginaria de los polos en el dominio S, ¿sí? Y el ángulo de los polos en el dominio Z. O sea, entonces, no debe ser menor que 10, ¿sí? O sea, si omega S tiene que ser mayor que 10 veces omega D, de damping, también se suele llamar omega A, y omega D es lo mismo, en los libros acá aparece omega D, o sea que el periodo de muestreo tiene que ser por lo menos 2pi sobre 10
omega D. ¿Sí? Entonces, como ya vi, primero que para el diseño basado en asignación de polo, no es conveniente ubicar los polos en el semicírculo izquierdo. Aquí no, ¿sí? Porque vimos que tiene una dinámica que no la podemos asimilar a un sistema continuo muestreado. O sea que nos queda esta parte posible, ¿sí? Pero para tener una relación de muestras por ciclo mayor que 10, si sacamos el argumento, ¿sí? Que el argumento es T por omega D, omega, tiene que ser pi sobre 5, o sea, estamos en una pizza más o menos, mi zona para ubicar los polos estaría en más o menos 36 grados. O sea, tenemos 36 grados de mínima, digamos. Esa porción de la pizza se va a achicar más si le ponemos más muestras por ciclo. ¿Sí? O sea que no podemos ubicar los polos en cualquier lugar. Eso para respuestas de tipo oscilatoria subamortiguada. Si la respuesta es monótona, tenemos que otra característica de diseño es cuántas muestras entran en el tiempo de establecimiento. ¿Sí? Que lo podemos ver aquí, que es el tiempo de establecimiento, en este caso 2%, dividido el periodo de muestreo, y me parece que no depende explícitamente de t, recordando que el tiempo de establecimiento era menos 4t sobre el logaritmo natural de r, el t se me va con el t, tenía un t y un t y se me van, o sea que depende de dónde están ubicados los polos, ¿sí? Las muestras por tiempo de establecimiento están en menos 4 sobre el logaritmo natural del radio de los polos, ¿sí? O sea que seleccionando, digamos, fíjese, acá en la figura de la izquierda podemos ver que dos sistemas con distinto muestreo, el mismo sistema, ¿no? Mismo sistema, con dos tiempos de muestreo distintos, fíjese que llega siempre a los valores, este llega en una muestra acá, este llega en una muestra acá. ¿Sí? Acá lo toco. O sea, llega acá y este llegó en un muestreo. Este llegó en dos, este llegó en dos a este valor. Este llega en tres tiempos de muestreo, este llega en tres tiempos de muestreo al mismo valor. O sea que no depende de t. Y acá tenemos, por ejemplo, si ponemos un polo en un medio, que sería el azul, que es más rápido, si el sistema es más rápido, tengo menos muestras por tiempo de establecimiento. Este tiene, por ejemplo, 5 y este tiene como 20 y pico. ¿Sí? Lo podemos sacar de esta fórmula. Es menos 4 sobre logaritmo natural de r. Tenemos que hacer menos 4 sobre el logaritmo natural de un medio, sobre el logaritmo natural de 3 cuartos. Y eso me va a dar, creo que acá me da unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muestras, 9 por tiempo de establecimiento. Y este me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 20, como 18, 20. ¿Sí? Es una curiosidad, pero hay que tenerla en cuenta. Ahora bien, como sabemos, solamente nosotros podemos ubicar los polos, no podemos ubicar los ceros. ¿Qué conviene para los ceros? De acuerdo a lo visto, conviene que estén en el origen o el semiplano izquierdo. ¿Sí? Si están en el semiplano derecho, que sean más cercanos al origen que los polos. Imaginemos que yo tengo dos polos por acá, ¿sí? La ubicación deseada para los ceros serían por lo menos que estén aquí, aquí, aquí. No, por ejemplo, no sería bueno que estén cerca de los polos porque me va a alterar el comportamiento. ¿Sí? Esto no, en general no es conveniente. Pero bueno, hay veces que no hay forma. ¿Sí? Nosotros, la técnica del URS ya lo dije y lo repetí, me permite asignar polos, no asignar ceros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tratar de pasar estos ejemplos medio rápido. ¿Sí? Bueno, primero, elegir el periodo de muestreo según las reglas ya vistas, obtener el modelo de la planta, incluyendo el retentor de orden cero. Si no se pudiera obtener el modelo de la planta discreto, tenemos que ir por el otro camino, hacer el diseño analógico y luego digitalizar el controlador. ¿Sí? Determinar la posición deseada de los polos dominantes, o sea, esto sale de las especificaciones de diseño,
graficar el lugar de raíces y ver si solamente variando la ganancia se puede alcanzar las especificaciones dadas. En ese caso, bueno, no hay problema, controlador proporcional y listo. Lamentablemente eso no es posible, entonces tenemos que calcular la diferencia de ángulo. Como phi es 180 menos la suma de los ángulos de los polos más la suma de los ángulos del cero, y este phi es el que debe proporcionar el compensador. Por eso le dije que, por ejemplo, el PD, el de adelanto tenían ángulo negativo, el de PI tenía ángulo positivo, ¿sí? Elegir el compensador más simple que contribuye con el ángulo deseado, y además también recordemos la especificación de error. La especificación de error es muy importante porque me va a decir si tengo que incluir o no acción integral, ¿sí? Ubicar el compensador de forma que contribuya con ese ángulo phi, y luego determinar la ganancia al lazo abierto a partir de la condición de módulo para que los polos estén realmente en ese lugar, ¿sí? Acá hay algunas observaciones que se pueden hacer. A veces nos sobran grados de libertad, ¿sí? O sea, por ejemplo, necesitamos ubicar dos polos y tenemos un controlador con 3 grados de libertad, no está sobrando un grado de libertad. O sea que hay infinitos controladores que podrían llegar a cumplir esa especificación, ¿sí? Generalmente hay dos estrategias empíricas, ¿sí? Ogata sugiere en su libro El método de la bisectriz, que redunda en un aumento de las constantes de error. También podemos cancelar un polo, o sea que quemamos un grado de libertad cancelando un polo, puede ser el dominante o no, con el cero del controlador, entonces ese grado de libertad ya lo quemé, y es una técnica que tal vez no dé la mejor performance, pero simplifica el diseño. El controlador de cancelación simplifica el diseño, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que nunca tengo que cancelar integradores puros, ¿sí? Si tengo un polo en el 1, un círculo unitario, y tengo un polo en el 1, un integrador puro, y no tendría sentido cancelar esto con un 0 porque le bajo el tipo de sistema, ¿sí? Lo mismo para polos inestables. No se pueden cancelar polos inestables, porque la cancelación es teórica. Yo no sé exactamente dónde está ubicado el polo. En el apunte que les dejo ahí en la descripción va a estar la justificación de eso, no lo vamos a justificar acá, pero si hay una cancelación inexacta, imaginemos un polo fuera del círculo unitario, por acá fue el dibujo, imaginemos que esté por este lado, ¿cierto? Yo quiero cancelar un polo que está acá, y digo, bueno, le pongo un 0. Pero no siempre lo voy a acertar, porque además este polo puede estar cambiando porque depende de parámetros físicos de la planta. O sea que si hubiera una falsa cancelación aquí, ¿sí? Eso va a producir un residuo muy pequeño, pero que aumenta con el tiempo, o sea que esto se va a hacer inestable. Distinto es si yo cancelo un polo estable, que está dentro del círculo unitario, aunque la cancelación no sea perfecta, eso me va a producir un residuo muy pequeño, pero multiplicado por una señal que es decreciente. En este caso, por chico que sea ese residuo, va a estar multiplicado por un R a la K con módulo de R mayor que 1, y eso va a explotar, ¿sí? No se pueden cancelar polos inestables. Eso hay que grabárselo a fuego, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Ese sistema que ya habíamos visto, lo trabajamos bastante, ¿sí? Que era ese sistema de primer orden más integrador puro, que dijimos que podía corresponder a un servo de posición en el cual se desprecia la dinámica del actuador, o sea, del motor, ¿sí? Entonces me da las especificaciones. Diseñar el controlador de forma que el cita sea 0,5. Fíjese que las especificaciones en general vienen en términos de tiempo continuo. Yo tengo que llevarlas a términos de tiempo discreto. Que el tiempo de respuesta no lo especifica ahí cuánto es, supongo que el 2% sea 2 segundos, y ya me da el periodo. Entonces, al darme el periodo,
tendré que verificar las muestras por ciclo. A ver si cumplen ciertos estándares mínimos que dijimos que tenía que ser 10. ¿Sí? Acá cumple las muestras tengo 10 muestras por tiempo de establecimiento, pero como la dinámica es subamortiguada, voy a tener que contar muestras por ciclo. Entonces, se puede sacar el tiempo de respuesta, en tiempo continuo, era 4 sobre zeta omega 0, que es 2. El zeta es dato, de aquí puedo despejar el omega 0, ¿sí? De ahí puedo despejar el omega d, que era omega 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado, me da que el omega 0 es 4 y el omega d es 3,64, ¿sí? Entonces, acá 3,64 radianes por segundo, tendré que pasarla a tiempo, pero con 0,2 implica unas 9 muestras por ciclo. Está satisfecho entre comillas, digamos. ¿Sí? Tendré que sacar 2pi sobre eso, que sería el periodo de la frecuencia de oscilación amortiguada, y dividir esto por el otro. ¿Sí? Ahora tengo que sacar los polos dominantes, van a estar ahí, los dominantes, pues yo voy a hacer diseño siempre por polo dominante, pueden aparecer otros polos, porque el sistema puede ser de más alto orden, en este caso creo que no va a aparecer otro polo, sí va a aparecer otro polo, no, voy a tener solamente dos. Puedo sacar entonces el módulo de Z, para hacer o sea, yo tengo las especificaciones en el plano S, ¿no es cierto? Tenía en el plano S por acá, en el plano S. Eso lo puedo pasar a las especificaciones en el plano Z. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué me da esos circulitos, esos cuadraditos rojos que están ahí? ¿Sí? O sea, la ubicación deseada de los polos es el módulo de Z, o sea, el radio 0,67 y el argumento de Z 40 grados. O sea que los polos tienen que estar en 0,52 más J 0,43, que es lo que está marcado ahí. Discretizando la función con MATLAB, ¿sí? Me da esa función. Y acá tenemos el lugar raíz. Fíjese que esta función tiene un polo acá, un polo acá y un 0 acá. Y el lugar raíz no pasa por el punto especificado. O sea, de alguna manera tengo que poner un compensador que me tire el lugar de raíces hacia la izquierda. O sea, que contribuya con ángulo positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. Básicamente tenemos dos opciones acá. Como tenemos un integrador puro, no tenemos problemas de error, o sea que no necesitamos acción integral, entonces, digamos, las opciones serían un PD y un adelanto. En este caso vamos a usar un compensador de adelanto, es fácil, que va a tener la forma Z más A sobre Z más B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el cero del compensador de forma que cancele el polo de la planta este, no este, porque acá estaría cancelando un integrador y le bajo el tipo de sistema. Entonces se me simplifica el problema, ¿sí? Y me queda un problema relativamente sencillo. No vamos a ponernos a hacer los cálculos, ¿sí? Pero más o menos como es el diseño. Tengo un ángulo acá que es 138 grados, tengo un ángulo acá que es 17 grados, ¿sí? O sea que ya A es 0,6703, que era este polo, ¿sí? Entonces me queda por determinar KC y me queda por determinar B, ¿sí? O sea, el sistema lazo abierto, ahora esto se me va a cancelar, se va a cancelar este polo, se cuenta que no están, considero la cancelación perfecta, si no es perfecta, perfecta, el error va a ser mínimo, ¿sí? Entonces tengo que determinar ese ángulo θ, ¿sí? O sea que θ, el ángulo del cero menos el ángulo del polo, tiene que ser menos 121 grados, ¿sí? ¿Ven?
perdón, ese no es el ángulo que tengo, ¿sí? El ángulo del cero menos el ángulo del polo, este ángulo menos este ángulo, me da menos 121, ¿sí? O sea, 17 menos 138 me da menos 121. Para llegar a 180 le tengo que proveer 59, prácticamente 60 grados. Para que esto contribuya a los polos que tengo acá con 60 grados, obviamente que tiene que estar para este lado, ¿no es cierto? Porque acá sería 90 grados, ¿sí? O sea que tiene que estar de este lado. Ahora bien, ¿cómo puedo sacar eso? Lo vamos a hacer una vez así, medio a mano, después ya lo vamos a dar medio por hecho. En general, lo vamos a usar la herramienta Seiso Tool de MATLAB, ustedes en sus prácticos, pero quiero que por lo menos hagamos algunos diseños medio a mano, digamos, ayudados por software de cálculo, pero no tan automático. Entonces, bueno, ¿qué puedo sacar acá? Y yo sé cuánto tiene que valer este ángulo, ¿sí? Y esta altura la conozco, esto lo conozco. O sea, me queda sacar esta distancia que le llamé D, ¿sí? O sea, yo sé que la tangente de ese ángulo θ es esta altura que conozco, llamémosle 0,43, esto es 0,43, sobre ese D que desconozco. O sea, la distancia que tiene que, o sea, no es la distancia al origen, ¿no? Es esa distancia entre la parte real de los polos complejos conjugados al punto en el cual voy a ubicar el cero, ¿sí? Entonces, es fácil despejar acá que D es 0,43 sobre tangente de 59, o sea, es 0,26. Pero como acá estaba, eso partía de 0,52, tengo que hacer la distancia al origen, o sea, donde está B, acá, bueno, el origen está acá, perdón, el origen está acá, borro un poquito ahí. Esto sería el parámetro B del controlador, ¿sí? Restándolo, ese 0,52 menos D me da 0,26 y ya tengo en parte el controlador que va a pasar por ese punto. ¿Sí? Mi controlador es un KC que todavía tengo que determinar, ¿sí? Y ya tengo el polo y el cero ubicado. Ahora tendré que determinar el KCS por la condición de módulo. Sacando el sistema de lazo abierto, aplicando la condición de módulo, que el módulo de G de C por G del producto del controlador por el proceso, valuado en los polos, tiene que ser igual a 1, puedo despejar que la ganancia del controlador es 12,67 y acá tengo entonces el controlador completo. Ahí el problema creo que me pedía que calcule la constante de error de velocidad, ¿sí? Entonces puedo calcular la constante de error de velocidad como el límite de 1 sobre t por 1 menos z a la menos 1 por el producto de C por G, el controlador de una planta, y me da 2,801, o sea que el error ante una rampa va a ser S1 sobre 2,8, sería prácticamente 1 sobre 3, va a ser aproximadamente igual a un tercio, digamos, bueno, grosso modo, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos el sistema, ¿sí? El sobrepaso es de 15%, que corresponde con el cita que habíamos planteado, que era 0,5. Este no es el verdadero sistema continuo, ¿no? Esto sería la simulación que hace el software, ¿sí? La podemos ver la verdadera respuesta del sistema continuo. Estas serían las muestras. Esto retenido de orden cero, digamos, ¿sí? Esta no es la verdadera respuesta. Acá tengo otro, serían todas muestras, ¿sí? Si me fijo y le pongo una rampa, el error es aproximadamente 0,3, como habíamos dicho, ¿sí? Cerca de un tercio. Y ahora lo simulamos con este esquema. Fíjense que tengo el controlador discreto, retentor de orden cero, el proceso. Acá de nuevo tengo retentor de orden cero, que es retentor muestreador, digamos. O sea que por acá tengo tiempo continuo y acá tengo tiempo discreto.
el escalón y la salida, y lo simulo con Simulink. Este está simulado con Simulink para ver la verdadera salida de esta, que es la que a mí me interesa. Esta sería esta muestreada. Y vemos que acá superpongo la salida con la salida muestreada. Veo que tengo 1, 2, 3, 4 y pico muestras por medio ciclo, o sea, tengo 9, 10 muestras por ciclo, ¿sí? Y fíjese que la salida del sistema continuo se comporta tal como esperaba. Puede observarse aquí que el sobrepaso es un poquito mayor porque eso ya no lo puedo controlar cuando pegue la curvita ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Porque la transformada pulso y por ende la transformada Z solo coinciden los instantes de muestreo. ¿Sí? Después, entre instantes de muestreo, el sistema evoluciona por sí mismo con su propia dinámica. Pero esto está bien, fíjese que se ve como una cosa suave, ¿sí? Se ve como que el sistema continuo va siguiendo a lo que serían las muestras de forma suave, no me hace ningún firulete raro por el camino. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, que es un sistema que ya se empieza a complicar un poco, de un sistema con retardo, ¿sí? Ese sistema que tiene un tiempo muerto de, creo que ya lo analizamos por lugar de raíces, si mal no recuerdo, ¿sí? Un tiempo muerto de 2 segundos, que es ese a la menos 2s, y vamos a usar un tiempo de muestreo donde L es igual a 2, T es igual a 1, o sea que L sobre T es igual a 2, o sea que me va a aparecer abajo un Z cuadrado en la función de transferencia, en Z, ¿sí? Entonces, no consideramos el retardo porque, como vimos, incluir un retardo de 2 veces t es multiplicar por z a la menos 2 o dividir por z cuadrado. Entonces usamos la tabla para convertir esto y luego aplicamos el retardo. Acá lo hice a mano, pero bueno, se puede hacer prácticamente con MATLAB, ¿sí? Y me da esa función de la planta. Es porque tiene un polo doble en el origen, un polo en 0,3679 y no tiene ningún cero. Vamos a usar un controlador PI. ¿Por qué vamos a usar un controlador PI? Primero porque el sistema es tipo 0. O sea que, y yo quiero error nulo al escalón, tengo que ponerle sí o sí acción integradora. ¿Por qué un PI? Porque el PI es más simple. Puede ir un PID, puede ir un PID. En general se ensayan, digamos, tenemos la ventaja de poder hacer simulaciones y podemos ensayar 2 o 3 tipos de controladores para ver cuál anda mejor, ¿sí? Pero en general, sí o sí necesito acción integral para, para aumentar el tipo de sistema, o sea que el error de estado estacionario ante el escalón sea cero. Como vimos, el controlador PI tenía la función de transferencia, tiene 2 grados de libertad, uno es donde ubico el cero y otro es la ganancia. Voy a ubicar el cero de forma de alterar el lugar de raíces, ¿sí? Y luego la ganancia para ubicar las raíces en ese punto. Podemos hacer el cálculo, creo que estaban los datos por aquí. Cita de 0,5 con al menos 10 muestras por ciclo. ¿Sí? Entonces tendré que determinar ahora la omega para que se cumplan esas 10 muestras por ciclo. ¿Sí? O sea, el módulo de z lo puedo calcular así, e a la menos 2, y para que cumpla el argumento de z, de omega d tiene que ser 2pi omega d sobre omega s, y de ahí, como la relación omega d sobre omega s, que era la muestra por ciclo, tenía que ser 10, me sale que tiene que estar en un ángulo de aproximadamente 36 grados. Del cita igual a 0,5 saco el módulo, recordando que el módulo tenía que ver con el sigma, ¿sí? Y tiene que estar en 0,7 de módulo del origen, ¿sí? Y un ángulo de 36 grados, que es este, que está en un ángulo. Los polos deseados del origen están acá. Y esto sería
el módulo de z sería el 0,7 aproximadamente, ¿sí? O sea, el radio. O sea que tienen que estar sacando la cuenta, tangente, tangente más, tangente menos. Puedo sacar el ángulo del cero, que es doble, te tengo que multiplicarlo por 2, ¿sí? Ese ángulo es 36 grados, ya lo sé. Tengo que sacar este, ¿sí? Este que vale 137, ¿sí? Perdón, sí, este 137. Tengo que sacar este, que vale 64 grados, ¿sí? Tengo un polo doble en el cero, le puse un PI, este es el otro polo de la planta, ¿sí? Que está por acá, 0,3679. A ver, vamos a tratar de hacerlo con color. Está con color, digamos. Los azules son los polos de la planta. Este doble. Y este. Los rojos son el polo del compensador, que está acá, que está fijo, está en el 1. O sea, puedo calcular el ángulo este como 137. Y el 0. Este es el que yo voy a mover. Fíjense que me da 36. El balance de ángulos me da 137 más 72, que es 36 por 2, más 64 me da 273. A eso tengo que, entonces, el cero del controlador debe proporcionar 93 grados. ¿Quién dice 93? Dice 90. O sea que tiene que estar prácticamente, si nos fijamos, el polo tiene que estar, a ver, déjenme si estoy bien convirtiendo pantalla, creo que sí, espero que sí. Se me fue compartir pantalla, perdón. ¿Sí? Espero estar convirtiendo. Y si no lo cortaré antes, voy a tomar una pausa. A ver, entonces prácticamente tengo que estar ahí. Fíjese que está en la misma línea que los polos dominantes. ¿Sí? Puedo calcular que eso es 90 grados. Entonces puedo determinar, aplicar la condición de módulo para determinar la constante. ¿Sí? Y justo me da que el módulo Z tiene que ser 1, entonces K me da justo que es 0,5. Entonces mi controlador es 0,5 por Z menos 0,56 sobre Z menos 1, lo cual se verifica en el lugar de raíces. Pero, acá empiezan a aparecer las primeras cuestiones. ¿Sí? Denme un segundito que voy a... Bueno, no me den nada, voy a pausar la grabación. O sea, acá me empiezan a aparecer algunos otros problemitas. Sí, claramente los polos dominantes están donde yo quiero que estén. Pero yo tengo un sistema de cuarto orden. Borramos la función de transferencia de lazo abierto. O sea, tengo un polo doble acá, este polo más el que le agregué. O sea, tengo un sistema con 4 polos, o sea que voy a tener 4 polos. ¿Dónde estarán los otros? Y uno va a estar por acá. ¿Sí? Y el otro probablemente esté por allá. O sea que me van a aparecer polos extras a los que yo asigné. Y yo espero que los que asigné sean dominantes. ¿Sí? Pero me va a aparecer un polo en 0,7, por acá prácticamente, ¿sí? Y otro en menos 0,5 por allá, ¿sí? Para ese valor de ganancia voy a tener otros dos polos más. Entonces, hay que ver si el comportamiento no se va de lo deseado. Cuando hago la función de lazo cerrado, me queda, dice que estos son los polos que yo quise tener, ¿sí? Y aparte me aparece este polo, un 0 por allá, y este otro polo, y vemos que la respuesta que obtengo no se parece a lo que yo quería tener. ¿Sí? Acá empezaron los problemas. O sea, esto no es todo soplar y hacer botella, ¿no?
Fíjate que yo quería una respuesta de este tipo así, perdón, esta es la acción de control, y dice que acá ya tiene como un serruchito ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Pero no me cumple mucho con las especificaciones, ya que los sistemas con retardo son jodidos. Ese polo en el origen, doble o triple, me molesta bastante, ¿sí? Para eso, generalmente cuando el sistema con retardo se suelen utilizar otras técnicas, como por ejemplo el control predictivo, el control del modelo interno, ¿sí? Porque son bastante complicaditos de controlar. O sea, no son inestables ni nada, igual que el sistema de fase no mínima, perdón. Y como para cerrar esta parte de la clase, vamos a ver un ejemplo, hicimos un ejemplo de adelanto, un ejemplo de PI y ahora vamos a ver una planta para la cual vamos a usar un PID. Tenemos las especificaciones, me dan el tiempo de pico, me dan la cantidad de muestras por ciclo, esa planta, ¿sí? Vemos que tiene dos polos reales, es una planta tipo cero, o sea que sí o sí voy a tener que poner acción integral. O sea, de lo cual tengo un PI o un PID. ¿Sí? En este caso me decanté por elegir un PID. Se podría probar con un PID a ver cómo anda también. De las especificaciones del tiempo de pico saco la omega A o omega D, que es pi sobre 2. Puedo determinar la frecuencia de muestreo con 16 muestras por ciclo. ¿Sí? Puedo determinar la omega S. ¿Sí? ¿Ven? La omega A viene determinada por el tiempo de pico, ¿no? ¿Sí? De acá del tiempo de pico saco la omega A. Ahora tendré que ver el periodo de muestreo que me cumple con la cantidad de muestras por ciclo. Determino el periodo de muestreo que es 0,125. ¿Sí? Entonces, si hago la función de transferencia de la planta con el retentor de orden 0, veo que aparece un 0 acá en el semiplano izquierdo que no estaba en el sistema continuo. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver el mapa de polo y cero de esto. Puedo calcular la ubicación de las raíces. Tengo el omega A que venía dado por el tiempo de pico. Puedo sacar el omega 0. ¿Sí? O sea que el omega 0 es... El omega A es omega 0, raíz de 1 menos zeta cuadrado. El zeta era dato. Saco el omega 0 y tengo que sacar el valor de sigma, que es menos zeta omega 0, que es 0,9. De ahí puedo, con la correspondencia entre los planos z, puedo pasar a que las raíces están en módulo de z igual a 0,9 y argumento de z 11 grados. Conclusión, los polos están en 0,88 más j 0,17. ¿Sí? Y tengo mi controlador PID que lo voy a usar de esa forma. Después puedo pasar a la forma de constantes. Lo vamos a usar en la forma cero polo, digamos. O sea que mis 2 grados de libertad son esos dos ceros. Ahora bien, nos sobran grados de libertad. Vamos a hacer un diseño de cancelación de modo que uno de los ceros cancele el polo no dominante. O sea, que está más cercano al origen. ¿Sí? O sea que el 0, 1, uno de los ceros, va a estar en 0,2865 para cancelar el polo no dominante. ¿Sí? O sea que esto es lo que yo cancelé. Y bueno, hay que hacer un par de cálculos más acá, porque tengo este ángulo, tengo este ángulo, sacando el balance de ángulos, ¿sí? El ángulo del cero, los ángulos de los polos, ¿sí? Este justo da 90 grados, ¿sí? Estos son los de la planta, ¿no? Los de la planta son este que está cancelado, y este. Y los del controlador son, lo vamos a dibujar así, son este y este, me los pone el controlador, el polo del origen, y
quemé uno de los ceros, entonces lo que me queda es ubicar el otro cero. Sacando la cuenta de los ángulos, considerando que estos dos no existen, digamos, y si hubiera una falsa cancelación, el ángulo de contribución sería la diferencia de ángulos sería muy chica, me da que, haciendo el balance de ángulos, me da menos 220 grados. O sea, el ángulo que debe proporcionar el cero entonces es 40 grados para que eso vaya a 180. De ahí, bueno, igual que antes, puedo calcular esta distancia, puedo calcular la distancia al cero, Es todo más o menos sencillo, digamos. ¿Sí? Si nos apoyamos en un software de cálculo para hacer las cuentas. O sea, mi controlador queda de esta forma. Me falta todavía determinar la constante K. Z menos 0,2865, este cancelaba el polo. Este 0 es el que puse acá en 0,68. Y el Z y Z, Z a la menos 1 que ya estaba. ¿Sí? Resta calcular la ganancia K por la condición de módulo. Y la ganancia de K me da 1,5. Calculando la ganancia, fíjense que tengo este lugar de raíces, ¿sí? Estos son los polos cancelados, pero me queda ese 0 ahí, me va a quedar ese 0, ¿sí? Estos son los polos deseados. Vamos a ver qué me queda. Haciendo la función de lazo cerrado, me queda todo ese lo que está ahí, pero están los polos en donde yo los quería tener. ¿Sí? O sea que me van a aparecer estos dos polos que son los que quería tener. Me va a aparecer ese 0 que es indeseado, digamos, en principio porque está cerca de los polos, me va a molestar un poco. Este polo está cerca del origen, no va a molestar mucho, va a ser un polo muy rápido. Este 0 está a la izquierda, entonces tampoco va a molestar mucho. Digamos que la principal causa de que no se comporte exactamente como yo quiero va a ser ese 0 que no es dominado por los polos. Vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, lo comparamos con el sistema de segundo orden prototipo, digamos, ¿sí? Que sería este, que tiene un sobrepaso del 16%, el rojo, y este es el sistema que yo diseñé. Vemos que tengo un poquito más de sobrepaso y el tiempo de pico se hace un poquito más chico. Eso es debido a la influencia del cero, tal cual ocurre en tiempo continuo, ¿sí? Entonces, bueno. Como conclusión, y vamos a terminar esta primera parte del lugar de raíces, que una de las principales limitaciones es que no brinda información sobre los ceros de lazo cerrado. El diseño se basa en ubicar polos dominantes, pero no tengo asegurada la dominancia. Los ceros de la cadena directa pasan a ser ceros de lazo cerrado, y los polos de la cadena de realimentación también pasan a ser ceros de lazo cerrado, ¿sí? Y por ejemplo, podemos reordenar el controlador, que es algo que vamos a ver. ¿Por qué? Si yo logro reordenar, como dije que los ceros de la cadena directa pasan a ser ceros de lazo cerrado, ese cero tengo que tratar de ver si lo puedo poner en la cadena de realimentación sin alterar el controlador. ¿Sí? ¿Está bien? Y hay que tener algunas cositas en cuenta que debe tener ganancia unitaria, y con esto vamos a terminar la primera parte de la clase 3 y después seguimos con este tema. Nos estamos viendo. Chau, chau.